puedes decirle a la gente que hable de abuso sexual infantil y que lo ponga sobre la mesa si uno está callado. ¿Qué fue lo que a ti te motivó a dejar de guardar silencio en un tema como este? Estaba yo en un momento de colapso total y absoluto en donde nunca me había dado el permiso de reconocerme como una persona rota. Acostumbraba a vestir diferentes máscaras, ¿no? La que se necesitara en el momento. Y mucha gente dice, ¿y cuándo te sanaste? Pues no, uno nunca se sana, eso es una tarea de vida. Porque era realmente un infierno el recordar, el volver a sentir, el volver a meterte al miedo, a la inseguridad, a todos estos lugares tan profundos que te lleva el trauma. No te das cuenta realmente cómo te impactaron y cómo impacta tu vida presente, que eso es lo más doloroso. Si tú pudieras hablarle a Dafna niña, ¿qué le dirías? Que no fue su culpa, que no era su responsabilidad intentar acomodar las situaciones para no darle la responsabilidad a quienes la llevaban, que esté tranquila y que va a pasar. 1 de cada 4 niñas o 1 de cada 6 niños va a vivir, no puede, va a vivir abuso sexual. La Podhouse, estudio creativo. Bienvenidas, bienvenidos a Con Causa, un espacio de diálogo abierto que lo que busca es ser vitrina de las causas y las personas que están transformando realidades. Yo soy Alex Hermosillo, host de Con Causa, y el día de hoy estoy muy contento porque me encuentro con una persona que estoy seguro que ha inspirado a muchas otras personas y que es una persona que admirable en el tema de la lucha social para la prevención del abuso sexual infantil. Estoy con Dafna Viniegra. Sí, ¿Viniegra? Dafna Viniegra. Viniegra. Así es. Es escritora, tiene un libro que hace poco estuvo la presentación. ¿Tienes solo uno o tienes dos libros? Activista, también ha dado conferencias y a mí siempre me gusta iniciar por la parte más del enfoque de la persona antes que la causa, ¿no? Y a mí me llama la atención que en uno de tus libros hablas de ti como una persona un poco tal vez que no es tan abierta en cuestiones de hablar en público y demás, pero a la vez te he escuchado a la hora de dar una plática, una conferencia, una capacitación, y pues lo haces con una naturalidad y conectas con la gente. Entonces, ¿cómo logras combinar esta parte de autora, conferencista y también una parte como más tuya de considerarte una persona a lo mejor no tan extrovertida, ¿no? Primero que nada, agradecerte el espacio, Alex. Gracias por la invitación. Y fíjate que yo creo que hay una parte de cuando te pones al servicio de una causa en donde los miedos, las inseguridades, la pena, pues toca hacerla a un lado para realmente poderte entregar como se debe a una problemática tan importante como lo que es el abuso sexual infantil. Totalmente. O sea, más bien, si querías dejar de guardar silencio en un tema tan fuerte como este, había que brincar esos miedos, esos temas. No puedes decirle a la gente que hable de abuso sexual infantil y que lo ponga sobre la mesa si uno está callado. Totalmente. ¿No? Entonces es como una responsabilidad social. Claro. Te escuchaba el día de la presentación del libro, a ti, a Saskia, y hablaban mucho de que uno de los pasos más importantes en el tema de abuso sexual infantil era justo romper con el silencio. Así es. ¿Qué fue lo que a ti te motivó a dejar de guardar silencio en un tema como este? Mis hijos. En el momento en el que me convierto en mamá, pues todos los traumas de infancia, todos los dolores, todos los silencios, todas estas conductas autodestructivas que había estado guardando solamente para mí y que permeaban mi familia, se me empezaron a desbordar tremendamente y empecé a ver a mis hijos reaccionar desde mi miedo, desde mi trauma, desde mi inseguridad. Estaba yo en un momento de colapso total y absoluto en donde nunca me había dado el permiso de reconocerme como una persona rota, Claro. sino que acostumbraba a vestir diferentes máscaras, ¿no? La que se necesitara en el momento. Y en esos momentos de ser mamá, pues yo me volví una mamá completamente sobreprotectora, asfixiante, con unas dudas enormes de mis capacidades, de mis incapacidades, las ponía como si fueran la bandera más grande. Y evidentemente los hijos en una etapa de su vida
pues crecen y van como moldeando su ser con este sentido de la imitación, ¿no? Empiezan a copiarte a ti. Totalmente. Y yo veía cómo ellos reaccionaban desde mis inseguridades, desde mis miedos, desde mis incapacidades, y fue tremendamente frustrante darme cuenta que lo que me había pasado a mí en la infancia estaba impactando en la suya, Claro. cuando ellos no tenían ninguna responsabilidad. Totalmente. Y ahí fue cuando empieza pues toda la locura personal. La verdad es que pasaron momentos muy difíciles, depresión, ansiedad, ataques de pánico, todo junto. Y fue el momento en el que me di cuenta que tenía que ponerme a trabajar en mí. Y ahí es cuando empiezo a escribir. 7 años en esta parte de la escritura terapéutica y muchísimas terapias alternativas alrededor, para después terminar pues de rodillas en la esquina, en la iglesia de la esquina de mi casa, dejando todo para poder moverme de una forma diferente. Claro. Y en ese momento vino todo después, la publicación del libro, la asociación, absolutamente todo. Y aquí estamos trabajando por esta causa completamente entregadas. O sea, tú iniciaste escribiendo más bien para ti, o sea, no lo pensabas tanto como para publicar. Claro, ese fue el diario de mi catarsis literaria, escritura terapéutica. Y fue la única manera en la que yo pude, pues, yo lo llamo como que desanudar esta como maraña emocional, ¿no? Que generan los abusos, en donde no entiendes bien a bien qué fue lo que pasó y es mucho más fácil como infante hacerte responsable de las cosas. Entonces, a la hora de escribir, pues vas como haciendo todo ese nudo, lo vas haciendo una línea de tiempo hacia atrás, en donde puedes darte cuenta en dónde empezó, en dónde estás parado ahora y cómo ha ido impactando durante toda tu vida. Y generas una conciencia diferente de saberte presente, simplemente presente, porque mucha gente dice, ¿y cuándo te sanaste? Pues no, uno nunca se sana, pues eso es una tarea de vida. Totalmente. Digamos, de ¿cuánto tiempo tú guardaste eso como en un cajón y se quedó por cuánto tiempo ahí guardado? No, pues yo empecé a trabajar en mí cuando tenía 42, ahora tengo 50, o 40, 41 más o menos por ahí. Y toda mi vida lo había tenido completamente silenciado. ¿Y abrirlo fue nada. revivirlo o qué? No, fue tremendo. O sea, al libro le pusieron Sanar para Crecer y Trascender, la editorial. Yo le había puesto Infiernito Sanador, porque era realmente un infierno el recordar, el volver a sentir, el volver a meterte al miedo, a la inseguridad, a todos estos lugares tan profundos que te lleva el trauma, que si solamente cierras el libro o pasas la página no te das cuenta realmente cómo te impactaron y cómo impacta tu vida presente, que eso es lo más doloroso, cómo sigues cargándolo toda la vida si no te das el espacio de simplemente reconocer lo que te pasó y comprender que quedó ahí atrás, que no sigue aquí presente. Claro. En 2021 nace ILAS. Sí. ILAS es Infancia Libre de Abuso Sexual. Y el enfoque es, te quiero preguntar, ¿es más preventivo o es de atención a personas que ya lo vivieron o es hacia el entorno o la cultura que produce estos casos de abuso sexual? ¿Cuál es el enfoque o son todos estos, no? El enfoque es completamente preventivo. Estamos queriendo llegar antes de que pase el abuso. Estamos trabajando mucho con los adultos para generar esta conciencia social de que el abuso sexual infantil está completamente normalizado y permeado en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque está impune, porque se puede, porque nadie lo castiga, nadie habla de él. Y como el 85% de los casos está dentro de la familia, pues más aún. Totalmente. ¿No? Más silencio, más callarlo, más tabú. Entonces, lo que hacemos con ILAS es la sensibilización del tema, la sociabilización, ponerlo sobre todas las mesas. Tenemos grupos de contención para adultos que vivieron abuso sexual infantil, que son gratuitos, son por Zoom, son laboratorios de escucha y de palabra que funcionan de una manera maravillosa para los que vivimos abuso sexual infantil, hombres o mujeres, en un espacio en donde pueden sentirse seguros y tal vez darle voz a esos silencios que siempre han guardado en su vida.
Y ahora estamos lanzando Vigía, que es un cerco digital, es una nueva tecnología que genera un monitoreo ambiental para la detección temprana del abuso sexual infantil. Sí, ahorita estábamos platicando de eso. Sí. Y me parece, ahí veo dos cosas muy, muy interesantes. Primero, ese tema que mencionas de la prevención, ¿no? O sea, poder llegar antes de esto. ¿Nos puedes platicar un poco más de esta tecnología que están desarrollando? Claro. O de las situaciones específicas en las cuales Vigía ayuda, pero en general tendríamos que estar poniendo atención? Sí, Vigía es una herramienta de cuidado. Vigía ayuda dando alertas a los cuidadores de situaciones que se pueden devenir en un abuso sexual infantil o de un abuso sexual infantil que esté pasando en el momento. Es una tecnología que se instala en todos los dispositivos que tú ya tienes en tu casa. Se controla mediante una app que tiene el padre o tutor, en donde enlaza los dispositivos y estos dispositivos generan un cerco de vigilancia constante en el momento en el que tú lo activas. Lo activas, por ejemplo, un ejemplo, te vas a ir todos los lunes, miércoles y viernes y tu hijo se queda al cargo de la persona de servicio en tu casa. Entonces tú activas Vigía todos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 y va a estar monitoreando el ambiente. No es un espía que esté escuchando todo el tiempo. Únicamente levanta alertas cuando detecta que hay conversaciones o situaciones en el ambiente no apropiadas para un infante y propicias de un abuso sexual infantil. Wow. Sí. ¿Y la idea es que esto sea una plataforma abierta, digamos? Sí, es gratuita. Estamos intentando conseguir con varias telefonías que ni siquiera tenga el cobro de los datos móviles para no tener la barrera de pago y para poder llegar lejos con esta tecnología para las personas que tienen que dejar a sus hijos en casa con un adolescente y ellos irse a trabajar y toda esta parte de los que trabajan los celulares con prepago, con pospago, que no tienen planes fijos, para que no tengamos la barrera del pago y de la parte de la monetización, claro, sino que realmente se vaya a toda la sociedad y en todos los sectores socioculturales puedan utilizar Vigía. De acuerdo. Me imagino que para construir Vigía hubo que recopilar la información estadística de conversaciones, lugares o situaciones que eran potenciales para poder construir este tipo de casos de abuso sexual. Ahorita mencionabas, 85% de los casos tienen que ver con familiares. Son dentro del entorno de la casa, por eso Vigía es tan útil, claro, porque va justamente a ese espacio, al entorno de la casa, en donde muchas veces dejamos de ver porque nos cega la confianza, claro, porque creemos que están en casa y están seguros, sí, porque creemos que están con los familiares y están seguros. Entonces Vigía ahí entra a realmente prevenir en ese espacio que pareciera una área gris, claro, por la confianza y por el amor que tenemos ahí dentro, claro, ¿no? Porque no nos gusta ver estas realidades. Entonces Vigía llega como este sistema de monitoreo que también brinda herramientas, pues, textuales de lo que está pasando, que esperamos que pronto se puedan utilizar en los juicios, claro, de abuso sexual infantil. Totalmente. Entonces aquí ya no hay manera de desmentir a los infantes de que no, así no fue, se confundió, sirve como una manera para poder hablar con la familia, para poder hablar con el agresor, para poder encarar todos estos silencios que perpetúan el abuso. Totalmente. Vigía viene a ponerle voz, ruido sonoro y estruendoso a lo que es un abuso sexual infantil y a lo que lo perpetúa, el silencio. Y hablando de esta estadística, me imagino que es todavía muy deficiente la estadística que se tiene, ¿no? Por todos estos casos que no se denuncian, claro, que no se tienen, pero se tienen datos de qué porcentaje de las niñas, niños tienen contacto con alguna situación de abuso sexual o de violencia sexual? Pues mira, hay como varios números, nada está completamente concreto porque solamente el 15% de los casos se denuncia. Claro. Estamos trabajando con números negros, pero se habla que 1 de cada 4 niñas o 1 de cada 6 niños va a vivir abuso sexual infantil. Entonces,
Nosotros desde ILAS creemos que realmente es igual a las niñas que los niños. Lo que pasa es que los hombres no hablan. Los hombres se lo callan, se lo guardan por todo el estigma social que conlleva un abuso sexual en la infancia. Sí. Entonces, hay una cifra, por ejemplo, tremenda de MVP. En el 2023 reportó 2.6 millones de denuncias. Divídelo, son 5 por minuto. Claro. En de todo denuncias. El país. De denuncias. Claro. Entonces, es algo que está completamente fuera de control. Si te pones a ver los registros, la mayoría de los agresores son familiares de primera línea. Padres, madres, padrastros, tutores, abuelos, tíos, hermanos y primos. Tíos, no va más lejos. Entonces, este silencio social, pues evidentemente viene pues de esta confrontación familiar, ¿no? Claro. Que es sentirse contra la espada y la pared, de qué lado me pongo, cómo le hago para hablar con ellos, cuántas veces no se silencian los abusos sexuales infantiles porque no me atrevo como llegar a decirle a mi hermano, oye, le estás haciendo algo a mi hija. Claro. En cambio aquí Vigía llega y te lo pone fácil, claro. Aquí está, eso pasó y no hay manera de salirse por otro lado. Sí, el día de la presentación de tu libro que tú hacías algunas preguntas de que nos pusiéramos de pie, quienes hemos vivido ciertas situaciones, y al final terminamos todos de pie. Todo, ¿no? todo el público. Todos de pie porque, a lo mejor sin saberlo, pero todos hemos estado cercanos a situaciones potenciales, algunos, otros las vivieron, pero es algo que está muy cerca de nuestros hogares, aunque nos cueste aceptarlo, pues, ¿no? Claro. Y yo ahí también me pareció algo muy interesante y también el producto de la vinculación con Saskia, porque se ha hecho énfasis en también trabajar sobre el agresor potencial, pues, ¿no? Porque creo que el resultado final, ¿no? O lo que se busca, yo pienso en mi hijo, por ejemplo, más que yo buscar que suceda y poder meter a la cárcel a quien lo hizo, pues yo prefiero que no suceda, ¿no? Claro, porque si sucedió ya llegaste tarde. Ya es tarde. El impacto ya está y el trauma está en él. Ya lo que menos queda o lo que queda es la justicia, pero preferiría que no sucediera, ¿no? Entonces, de pronto pareciera que la sociedad, y lo veo también a veces en los comentarios del podcast de Saskia o tales, prefieren sangre, ¿no? Y preferimos que esas personas, lo peor del mundo, o preferimos eso antes que mejor trabajar en las causas que originaron esto. ¿Qué hace ILAS o qué propone ILAS para poder también identificar y trabajar en los potenciales agresores, pues, ¿no? Fíjate que ILAS nació con esa premisa. La intención de ILAS en un inicio era generar unos centros de atención para adultos y adolescentes en riesgo de convertirse en agresores. Pero en el momento en el que me puse a investigar y nos dimos cuenta cómo está la situación en el país, pues tenemos primero que avanzar un largo camino para proteger a las víctimas, para darles lugares seguros en donde denunciar. Totalmente. Porque si de por sí es complejo el problema y no tienes en dónde denunciar, en donde entiendan todo el proceso del trauma, en donde tengan psiquiatras, en donde los médicos legistas estén capacitados para tratar con niños, las personas que toman las declaratorias, que haya testimonios grabados, que no los revictimicen, cámaras de GESEL, todas estas cosas que es muy importante tener para que el proceso de denuncia funcione y no pasen 12 horas en el ministerio con el niño recién abusado y sin bañar porque no le vayan a borrar las pruebas, ¿no? Entonces, esta parte de los agresores es tremendamente importante, pero creo yo que mucha parte de la conciencia de los agresores se trata y se llega a ellos con la socialización y con la sensibilización del tema. Porque si los agresores saben que están en terreno fértil, que nadie habla de esto y que pueden hacer lo que se les hincha su regalada gana, lo van a seguir haciendo. Si se dan cuenta que la sociedad nos estamos poniendo de frente al problema, que estamos poniendo un límite, que nos estamos levantando por las infancias y que en conjunto con gobierno estamos empezando a trabajar con diferentes mecanismos para que la justicia realmente llegue a donde tenga que llegar,
para que tengan elementos de cómo denunciar y para que tengan herramientas como vigía para que los puedan detectar, te aseguro que se van a detener por el puro miedo de la consecuencia. Claro. Y si no es por conciencia y por reflexión personal, por lo menos que sientan pasos cerca y no lo hagan. Totalmente. Yo 2015 fui diputado local, en 2018 me reelegí también, y me acuerdo que era una discusión constante, era tratar de legislar para incrementar los años de penas para abusadores sexuales y demás. Y yo digo, no lo veo mal, pero creo que el tema no está ahí, ¿no? Porque realmente quien lo está haciendo, no lo está haciendo pensando en, está bien, me aviento 20 años de cárcel, pero ya 25 ya no. Está pensando en que el sistema... En que se la va a librar. En la impunidad, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí es donde hay que atender. Y como dices, si el 85% está en casa, el problema también a veces tiene que ver con que, digo yo, los casos que he tenido cercanos, pues la abuelo no quiere fracturar la familia o piensa que eso va a fracturar la familia cuando pues, ya se fracturó. Y entonces es mejor no denuncien. ¿Cómo vas a denunciar a tu hermano, a tu tío, a tu primo? Y entonces ahí se trata de contener en vez de realmente llegar a los puntos que la justicia marca, ¿no? Sí, porque pero o sea, es que hay algo que siempre que digo yo mucho, pareciera que la sociedad está trabajando en mantener la reputación social, ¿no? Sí. En conservar esa reputación ¿Qué van a social decir allá intacta, afuera, ¿no? Y ya lo que les pase a los niños acaba quedando de lado. Sí, no. En todos los abusos, ¿sabes? En el físico, en el emocional, en la indiferencia, en la negligencia, en el abuso sexual. En todos. Totalmente. ¿No? Que no sepan lo que pasa dentro de la casa y allá afuera, que nos vean a todos así Sí. íntegros, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces este silencio social lo único que perpetúa pues son las apariencias, ¿no? O sea, mantiene las apariencias así intactas, pero solamente estamos violentando a las infancias. Sí. ¿Y cómo queremos tener un mundo mejor? ¿Cómo queremos tener una sociedad más consciente, con menos drogas, con menos crimen, con menos deserción escolar, con menos suicidio adolescente, si no estamos nosotros los adultos para poder generar este ambiente de contención sano para las infancias, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Sí. ¿Seguirnos callando? Es algo muy, muy extraño, yo diría, pero hace poco estuve en una escuela para padres tratando de pues, entender mejor y mejorar nuestros temas de crianza y demás, y nos preguntaban, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Cómo quieren que sean sus hijos? ¿No? Pues seguros, que confíen en sí mismos, que estén conectados con sus emociones, tal. Y luego veíamos cómo estamos haciendo la crianza y pues no iba enfocada hacia lo que queríamos, ¿no? O sea, me refiero a que pareciera que a veces no es tan consciente como decir, ¿qué prefieres? ¿La reputación social o la salud emocional de tu familia, ¿no? Yo creo que todos pensaríamos que preferimos que nuestra familia esté bien, pero en las acciones nos estamos decantando más por cuidar estas apariencias que por cuidar eso, ¿no? Es que fíjate que en la crianza yo siento que está la herramienta de prevención primaria al abuso sexual infantil. Si generamos esta conciencia de cómo estamos educando a nuestros hijos como futuras víctimas, sin voz, sumisas, calladas, Claro. que solamente saben obedecer, que no tienen la capacidad de decir que no, que creen que son de servicio, o como futuros victimarios. También. Narcisistas empoderados que creen que pueden tener todo en el momento en el que quieran. Claro. Y de eso Que es el otro mucha extremo, culpa claro. la llevamos los padres, ¿sabes? Sí. Porque si tú empoderas a tu hijo que puede tener todo con un chasquido de dedos, ahorita es el juguete, la paleta y el helado, al rato ¿qué va a ser? Claro. La niña, el niño o el que le guste. Y creo que deberíamos de poner atención en ambas situaciones de riesgo, ¿no? Completamente. O sea, estoy viendo que mi hijo está teniendo el caldo de cultivo para poder convertirse en un posible agresor. O estoy viendo que también está formándose muchas condiciones que lo pueden poner en vulnerabilidad. Perfecta, claro. Eso es bien importante y eso a nadie le gusta ver. Sí. Porque es doloroso. Claro. Y porque nosotros como padres llevamos la responsabilidad. Pero ahí, como te digo, yo siento que es la primera acción
primaria para erradicar el abuso sexual infantil. Claro. La honorabilidad, el respeto a los demás, educar a los niños en el consentimiento, a los niños y a las niñas, ¿no? Totalmente. O sea, ¿qué estamos haciendo en esa parte? ¿Cómo estamos viviendo tan rápido y sin darnos cuenta que nos estamos llevando entre las patas Claro. a las infancias, a las juventudes, a las adolescencias y a los futuros adultos? Sí. Alguien que está viendo y que le llama este tema la atención, ¿qué tipo de cosas? Es que es difícil decirlo en unos minutos, pero ¿cómo empezar a cuidar en nuestros hogares ambas situaciones? Pues, ¿no? Por un lado, ¿cómo estar más al pendiente de las posibles situaciones de riesgo? ¿No? Digo, en mi casa hemos tomado la decisión de que León, mi hijo, por ejemplo, no se va a perder todas las pijamadas, se va a perder incluso hasta sin dormir fuera, pero todos los espacios de pronto que a lo mejor yo sí tuve en mi infancia de, vamos a ir a no sé dónde y se lo lleva la mamá del compañero y quién sabe qué está sucediendo en su casa, ¿no? Está bien, es una medida de prevención, pero además de eso, ¿cuáles son como esos factores más importantes en los que debiéramos de poner atención en nuestros hijos, en la experiencia que tú tienes? Fíjate que yo creo que, bueno, evidentemente son varias las prácticas para la prevención en la casa, pero yo creo que si nos regresamos a la parte de la educación, creo que lo más importante que tenemos que enseñarles a los hijos es la congruencia. Claro. ¿No? No puedo estar diciendo yo, no mientas, no engañes, no hagas, no deshagas, cuando realmente lo estoy haciendo yo. Como lo decíamos en el inicio, ¿no? Los hijos aprenden por imitación. Claro. Y si te ven a ti diciendo mentiras, no, a la suegra, no puedo ir, tengo muchísimo trabajo, y el niño te ve viendo una serie de Netflix, Claro. tú le estás dando todos estos mensajes encontrados, ¿no? En donde sí se puede mentir, pero de una manera escondidita. Claro. ¿No? Ser realmente congruentes entre las palabras y las acciones creo que es el mejor ejemplo de conciencia que puede tener un ser y más un niño. En las medidas de prevención, evidentemente, mis hijos tampoco van a pijamadas y me lo reclaman muchísimo, pero no me voy a mover de ahí porque sé lo peligrosas que son. Sí. La parte de la educación sexual. Los niños y las niñas tienen que estar educados en una sexualidad correcta y natural. Totalmente. Tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos boca, hay pene y hay vagina, Claro. ¿no? Por No su podemos poner las cosas con nombres especiales. ¿No escuchaste el caso de la galletita alguna vez? ¿Qué es? Una chavita llega todos los días con su maestra y le dice, todas las tardes mi tío me agarra mi galletita. La maestra le dice, pues comparte. Después se entera que el tío abusaba de la niña todas las tardes y que en su casa le decían galletita a la parte íntima de la mujer. Claro. Entonces, Era nosotros, más fácil para él. nosotros muchas veces nos metemos en esa camisa de 11 varas intentando poner nombres fantasiosos y no educando en sexualidad hasta donde según nosotros sea necesario. Claro. Pero educar en sexualidad es importante desde el día 1. Totalmente. Que sea natural, que sea normal. ¿Para qué no la queremos complicar después? Sí. ¿No? Entonces, la educación en la sexualidad, la parte de la congruencia en casa. También los temas de contacto con las cuestiones digitales ahora, ¿no? Eso está tremendo. Sí. Pero ahí realmente yo creo que interviene mucho la cercanía de los padres para con los hijos. ¿Qué tanto estás con tus hijos? Claro. Y ahí yo voy con algo que siempre lo repito y espero que poderlo permear. ¿Qué eres para tus hijos? ¿Eres una reacción intempestiva de tus traumas de infancia o eres una respuesta a sus necesidades? Claro. Porque si eres reacción, solamente te vas a estar moviendo desde esta parte instintiva de salvar el momento, de solamente estar rescatando y apagando fuegos, ¿no? Ser respuesta es poder hacer a un lado tu historia personal con todo lo que conlleva y darte cuenta que este niño, que este ser que está en formación a tu lado necesita de ti desde una parte íntegra, de control, de contacto contigo mismo. Porque si solamente estás reaccionando, solamente eres esta bola de maraña de emociones sin trabajar. Y a esto no voy con que tengamos que estar todos sanados, elevados y trascendidos. Para nada, eso no se logra, yo creo que hasta que te mueres. Pero sí haciendo consciente que tuviste tal vez una infancia compleja y que quieres romper ese patrón. Y para romper ese patrón,
pues hay que estar aquí. Totalmente. Para ellos, Totalmente. para acompañarlos, para que sea su lugar seguro, para que el primer momento en el que tengan una duda de sexualidad, de comunicación o de alguien que les escribió en la red social, el juego, lo que sea. Al primero que te lo lleguen a decir es a ti. Claro. Porque si eres reacción, a todo vas a brincar, a todo vas a estallar, a todo vas a llorar y nunca van a encontrar ese espacio seguro que necesitan de ti. Sí. Sí, creo que al final no es fórmulas mágicas o cuestiones específicas, sino se trata de estar ahí. Estar presentes. Sí, presente es real, ¿no? Ajá, y no esta presencia esotérica, ya sabes. Sí, no, claro. no. Presentes, Claro, aquí, claro. en el momento. Sí. ¿No? Darle su tiempo, darle su espacio. Hay mucha gente que se la pasa trabajando todo el día y apenas tiene tiempo con los hijos. Pues que ese tiempo sea realmente de calidad, nutrido, de comunicación. Claro. ¿No? Totalmente. Pues digo, yo creo que esta tecnología que ustedes están desarrollando puede ser de mucha ayuda. No sustituye lo que... No, es una herramienta. Pero sí ayuda. Es una herramienta de mucho. cuidado muy efectiva, pero tienes que estar. Sí, sobre todo, digo, muchas de las familias actuales que tenemos que recurrir a servicios de cuidados de cualquier tipo, una estancia infantil o en tu casa una persona o un familiar o lo que sea, digo, puede ser una cuestión necesaria y que sea parte de tus necesidades del día, pero tienes que encontrar la manera de proteger también el entorno para eso. Pues, sí, ¿no? y si estamos como estamos en el país, siendo el primer lugar de abuso sexual infantil, con estos números tan altos, con 2.6 millones de denuncias de los que denunciaron, es importante empezar a tener herramientas de cuidado diferentes y que vayan con la tecnología y que por primera vez en la vida utilicemos la tecnología para bien. Para el otro lado. Y si, como todos saben, el celular te escucha todo el tiempo. Sí. ¿No? Pues que nos escuche para prevenir, que te escuche ¿no? a favor. Claro. Oye, Dauna, también por ahí había visto que también han construido una comunidad para que las mujeres que han vivido una situación así puedan también escucharse y ayudarse de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, ¿también tienen esta parte de contención, de ayuda? Sí, es lo que te decía hace ratito, que son los laboratorios de escucha y de palabra para hombres y para mujeres. Con el de mujeres llevamos más o menos ya como 2 años y medio, casi 3. Somos alrededor de 180 mujeres. Empezamos siendo 2 presencial aquí en Guadalajara y ya creció tanto que ya se convirtió en virtual y mundial. Tenemos mujeres desde Argentina, los Países Bajos de Europa, Madrid, o sea, de muchísimos lugares. Y trabajamos virtual, es gratuito también, los miércoles por la mañana, los jueves por la noche, y son espacios seguros en donde te puedes dar el permiso de hablar las cosas por primera vez. Claro. Y hace 2 meses abrimos el de hombres, y para nuestra sorpresa, que nosotros creíamos que nadie se va a apuntar, en 3 semanas fueron 100. Wow. Wow. Sí. Yo creo que habla eso de cómo falta también. Y cómo pasa igual a los hombres que a las mujeres. Totalmente. ¿No? Sí, las mujeres estamos abusadas por generaciones y de la vida, claro. ¿no? Y creo yo que está mucho más habituado el lenguaje de una mujer abusada que la de un hombre abusado, claro. ¿No? Y los dos necesitan contención, atención, espacios seguros. Totalmente. En alguna parte yo escuchaba que hablabas de que resiliencia no significaba negar tu dolor, ¿no? Sino ordenarlo, decías. ¿A qué te refieres o cómo entiendes tú la resiliencia? Creo que de pronto tenemos como malentendido socialmente que una persona resiliente es una persona exitosa, que da la cara ante los problemas, que famosa, con riquezas, como superhéroe. Con todo este triunfo alrededor, ¿no? Claro. Eso, exacto, superhéroe con capa. Y yo creo que la resiliencia es simplemente darte la oportunidad de conocer lo que te pasó desde las entrañas y decidir no vivir en ese pasado. Yo creo que la resiliencia es la decisión total y absoluta de moverte del lugar, de comprenderte como una persona vulnerable, humilde, con roturas, con abolladuras, con cicatrices, claro. Con heridas abiertas tal vez, pero estás aquí. Claro.
Si tú pudieras hablarle a Dafna niña, después de estar ahora acá, ¿qué le dirías? ¿Qué te gustaría platicarle a ella? Que no fue su culpa, que no fue su culpa, que no era su responsabilidad intentar acomodar las situaciones Claro. para no darles la responsabilidad a quienes la llevaban, que esté tranquila y que va a pasar. Muy bien. Pues me gustaría que pudiéramos, a la gente que nos está escuchando, viendo, y que de alguna manera quiere sumarse, ya sea desde su entorno más cercano o abriéndose a participar también con acciones comunitarias o demás, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden sumarse? ¿O cuál es una invitación que podría hacerse? Pues lo más importante es que si vivieron abuso sexual infantil, que se unan a la comunidad. Se puede encontrar una vida diferente hablando, poniendo palabras a los silencios. ILAS evidentemente es una ONG que vive de donativos, que vive de la ayuda social y pues bueno, están todas nuestras cuentas y nuestros datos de depósito y bancarios en la página ilas.mx. Que se lleven el tema a todas las mesas, es muy importante que lo hablen, que lo repliquen, que lo platiquen, que toquen este tema incómodo, porque tal vez en el momento de abrir esta conversación le puedes dar, 1, la puerta a alguien para que pueda sanar su infancia, 2, la conciencia a un agresor sexual infantil de que sus actos van a marcar la vida del infante, y 3, puedes empezar a prevenir de una forma diferente. Totalmente. Y que descarguen vigía. ¿Ya está? ¿Ya se puede utilizar? Ya. Súper. Sí. Pues ahí está. Yo creo que este es un tema que definitivamente nos toca a todos. A mí particularmente también se me despertó más obviamente cuando nació mi hijo y cuando vi todo lo que pasaba alrededor y demás. Pero creo que es algo que nos toca a todos por historias cercanas o no, por posibles situaciones que pudiéramos vivir, ya lo decíamos, 1 de cada 6 lo va a vivir, 1 de cada 4 mujeres. Entonces es algo que nos toca a todos. Y entonces también vale la pena no solamente que busquemos prevenirlo, como ya lo decíamos, en la parte de víctimas, sino también de victimarios, revisar todas las situaciones que están a nuestro alrededor, nosotros y con nuestros hijos o nuestras personas cercanas. Y muy específicamente, pues yo creo que vale mucho la pena apoyar en todo lo posible las causas que tengamos cerca, ¿no? En este caso aquí hay una opción muy clara. Yo creo que vale la pena seguir ILAS en redes sociales, en distintos medios, porque estoy seguro que ahorita tienen estos proyectos abiertos, pero pueden generarse cuestiones específicas que puedan surgir, seguir a Dafna y sobre todo el poder ayudar con conversaciones a hacer más conciencia. Claro. Entonces, yo te quiero agradecer muchísimo, Dafna, que estés compartiéndonos tanto tu historia como tu causa, el trabajo que haces, y ojalá podamos apoyarlo mucho todos para que esas cifras tan terribles poco a poco vayan transformándose y que haya una resiliencia comunitaria real de convertir todo ese dolor que hubo por esas terribles estadísticas en que nos ayudamos entre todos a salir adelante de eso. Sí, que deje de pasar. Totalmente. Que cobremos la conciencia social de que las infancias son lo más preciado que tenemos. Completamente. Y que muchos de los problemas que vivimos actualmente, de violencia, de muchas cosas, todo viene de ahí. Tienen raíces justo en eso. Entonces, gracias Dafna, por compartir. Alex. Gracias a todos. Ayúdenos a seguir compartiendo este tipo de contenidos para llegar a más personas y a, si tienen el llamado, pues sumarse, ayudar, apoyar, porque al final todas las causas tienen como objetivo el poder ayudar a más personas. Muchísimas gracias. Esto es Con Causa. Gracias. Nos vemos pronto. Alex. La Pod House, estudio creativo.